Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición más para mí estar esta noche con ustedes compartiendo el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, en este primer día del año del 2018, donde mi oración en este momento al Señor es que el Señor les bendiga en todos sus caminos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Y para mí es una bendición muy grande, una vez más, poder compartir con ustedes este mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este día, en esta noche, como todos los días que podemos compartir el mensaje, que como todos los días que podemos llegar al corazón de sus hogares llevando el mensaje de la palabra del Señor. De momento, que el Señor les bendiga, que tengan un comienzo de año 2018 con la bendición de Yahweh, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que sea la paz del Señor acompañándoles en todos los días de su vida. Hoy vamos a continuar compartiendo el mensaje de la palabra, lo que hemos venido viendo en estos últimos días, que hemos venido hablando de el libro del Apocalipsis o el libro de la Revelación que el Señor le dio a su apóstol Yohanan, a su apóstol Juan, cuando estaba allí en la isla de Patmos, y cuando el Señor lo lleva a su presencia a través de la puerta abierta que estaba allí en el cielo. Allí Yohanan va a la presencia del Señor, empieza el Señor a revelarle lo que habría de acontecer no solamente en los postreros tiempos, sino lo que estaba aconteciendo en ese mismo tiempo en que Juan estaba viviendo allí en la isla de Patmos, lo que estaban viviendo. Y hemos venido hablando acerca de todos estos acontecimientos. Últimamente hablamos de las 7 trompetas, hablamos de la bestia, aquella bestia que tenía 7 cabezas, 7 diademas, y que hablamos que las cabezas nos hablan de algo, el 7 siempre hemos dicho que nos habla de algo perfecto y completo, y que ¿por qué esta bestia tiene, amén, aleluya, gloria a Dios? Estamos recibiendo aquí una petición. El Señor le bendiga a mi hermano. Al final del mensaje vamos a estar orando por su petición. Amén, gloria a Dios, bienvenidos, el Señor les bendiga una vez más. Entonces estamos viendo aquella bestia que decimos, ¿por qué 7 cabezas? Es una bestia que es Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz. Es aquel que el engañador que quiere mostrarnos a nosotros un evangelio diferente. Satanás siempre ha querido traernos un evangelio diferente, y por eso el apóstol Pablo, allí en su carta a los Gálatas, en el primer capítulo, versículo 6, si no estoy mal, u 8, él dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os trajese un evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea anatema, el tal sea maldito. De tal manera que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nos reunimos como pueblo comprado por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, nosotros nos tenemos que reunir para compartir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que está escrito aquí en el Tanakh, en el Brit Hadashah, el mensaje que está escrito en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De esta manera, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el mensaje que nosotros estamos recibiendo, el mensaje del Evangelio, qué Evangelio nos están enseñando
y el mensaje del evangelio que nosotros estamos predicando. Yo no puedo enseñarle a la iglesia algo que no esté escrito en la palabra de Dios, en el Tanakh y en el Brit Hadashah, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tenemos que ceñirnos a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Proverbios que toda palabra de Dios es limpia. Él, Yahweh, Elohim, Dios, es escudo a los que en él esperan. No le añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso, ni le quites a sus palabras para que no te reprenda. De tal manera que yo no le puedo añadir a la palabra de Dios lo que ya está escrito, ni le puedo quitar al mensaje de la palabra lo que ya está escrito. Esta es la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra de Dios, la palabra escrita, que la profecía fue sellada allí por Yohanan, a través de Yohanan, por el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, en el libro del Apocalipsis. Allí nosotros estamos viendo lo que el Señor nos está hablando de los acontecimientos que habrían de venir. Por lo tanto, veíamos que esta bestia con 7 cabezas, aparentemente perfecta, aparentemente con autoridad, porque decía que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas. Entonces, aparentemente es algo perfecto, pero es una copia, es una burda copia del Cordero. Y de la misma manera que dice que tenía 7 cuernos, los cuernos hablan de autoridad, nos hablan, pero entonces Satanás, que ya sabe que le queda poco tiempo. Acuérdate que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, ha sido arrebatada al sonido de la final trompeta. Cuando la 7ª trompeta suene, entonces la iglesia de Cristo se irá con él. Acuérdate que la iglesia de Cristo tiene que estar en el tiempo del juicio de Dios, que así como Israel estuvo en Egipto en el tiempo del juicio, pero que Dios le guardó del juicio. Así nosotros estaremos en el mundo en el tiempo del juicio, pero Dios nos guardará del juicio porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De tal manera que nosotros ahora tenemos que andar en santidad. La palabra del Señor nos dice santidad a Yahweh, y sin santidad nadie verá a Adonai. Santidad al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Hemos sido apartados por Dios y para Dios. Dios ha apartado a todos aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero allí en la cruz del Gólgota, allí en la cruz del Calvario. Cuando tú le entregas tu vida al Señor y lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, en ese momento tú has pasado de muerte a vida y ahora tienes que andar en santidad. Nosotros hemos hablado de que hay 3 tipos de santidad. Número 1, tenemos lo que nosotros conocemos como la santidad posesional. Una persona empieza a vivir la santidad posesional en el momento en que le entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Número 2, nosotros tenemos que vivir una santidad práctica. Eso quiere decir que nosotros tenemos que practicar la santidad todos los días, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que el Señor dice en su palabra, eso es lo que nosotros tenemos que vivir diariamente. Eso es santidad práctica. Y la última santidad, que tú no la vas
a conseguir aquí, por más que te lo propongas, será la santidad perfecta. Esa santidad perfecta que solamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, tendrá cuando haya sido llevada a la presencia del Señor. De tal manera que entonces nosotros tenemos que procurar andar en santidad. Satanás siempre te mostrará un evangelio diferente. Satanás te mostrará a ti siempre un evangelio light, un evangelio fácil, un evangelio de hombre, un evangelio mundano, un evangelio carnal, un evangelio que se complazca con las cosas de este mundo. Este es el evangelio de Satanás, el evangelio light, el evangelio que no te va a exigir a ti ningún compromiso delante de la presencia de Adonai. Por eso el apóstol Pablo, lo vuelvo a repetir, dice que si aún nosotros o un ángel del cielo os trajera un evangelio diferente al que ha sido enseñado en la palabra, el tal sea maldito. Cualquier evangelio que no esté basado en el Taná y en el Brit Hadashah es un evangelio de maldición. De tal manera que nosotros tenemos que sujetarnos. Entonces, aquí estamos viendo cómo esta bestia, que es el dragón antiguo, que es la serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ha sido arrojado de la presencia del Señor. Ahora él arrastró con él a miles de ángeles que nosotros conocemos como los demonios, como los principados y como las potestades. Pero él dice aquí, la Biblia dice en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra, alabado sea el nombre del Señor, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hoy estamos hablando, vamos a estar mirando el versículo 13, lo que alcancemos a mirar en este mensaje, que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Satanás, dice la palabra del Señor, que Juan vio una bestia que salía subir del mar. Aquí habla de subir de las naciones. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia que viene con autoridad. 7 cabezas, una bestia que está, como veníamos diciendo, aparentando perfección. 7 cabezas y 10 cuernos. Es una bestia que tiene autoridad. Cuando la Biblia nos habla de cuernos, nos habla de autoridad. Viene con autoridad. Salió de las naciones. Es una bestia que ha existido desde el mismo momento en que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, fue fundada. Ya esa bestia tenía poder, ya esa bestia tenía autoridad, ya esa bestia había perseguido a la iglesia de Cristo, a la Keila de Yeshua Mashiach, lo había venido persiguiendo y destruyendo, y hasta el día de hoy esa misma bestia que aparentemente ya no existía, sigue persiguiendo y destruyendo al pueblo del Señor. Estamos hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, aparentemente terminó, aparentemente se acabó,
Aparentemente ya dejó de existir, pero quiero decirte que ese imperio romano se ha mantenido vivo desde este tiempo hasta ahora, y ahora es cuando ha empezado a coger nuevas fuerzas. De tal manera que este imperio ha empezado a unirse aproximadamente unos 20, 30 años atrás, comenzó a unirse, comenzó a formar otra vez, a salir, como dice por ahí el águila, el ave fénix, de las cenizas, y empieza a mostrar su poder. Es una bestia, y es una de las bestias cuya herida fue, dice que cuya cabeza fue herida como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué pasó? Satanás, aquí estamos viendo que este imperio había sido herido de muerte, pero esta herida de muerte fue sanada, y hay algo interesante, de una de sus cabezas, uno de los gobiernos de este imperio se mantuvo. Uno de los cabezas de ese imperio se ha mantenido. ¿Cómo se mantuvo? ¿Cómo se ha mantenido? Disfrazada. Una cabeza disfrazada. ¿Cómo se disfrazó? Esta cabeza se disfraza. Hemos venido diciendo que se disfraza como ángel de luz. ¿Qué pasó? Aparentemente el imperio romano empieza a entrar en decadencia, empieza a morir la bestia, pero una de sus cabezas es que ese día de muerte es sanada. ¿Qué pasó aquí? Aquí encontramos también que cuando ya la iglesia, que fue perseguida por el imperio romano, en vez de diezmarse, en vez de ir disminuyendo porque los perseguían, los llevaban al circo romano, los llevaban ante las bestias del circo romano para ser destruidos de una forma humillante y dolorosa. Entonces viene un hombre llamado Constantino. Constantino, él dice que él se da cuenta que entre más se persigue la iglesia, más crece. Entre más se persigue, más crece. Entonces, a él le entra la idea de que si tú no puedes contra tu enemigo, únete a él. Él sabía que entre más se perseguía la iglesia, más crecía. Entonces, él aparentemente le entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Constantino nunca dejó de ser un pagano, nunca dejó de ser un hombre malvado, perverso, como eran todos aquellos emperadores. Él simplemente dice que él dio una señal en el cielo, una cruz y una voz que decía: con esta vencerás. Ahora, él sabía, él toma y dice: vamos a aceptar, vamos a tomar el cristianismo, lo vamos a adoptar y lo vamos a hacer religión del Estado. De tal manera que la iglesia cristiana, en vez de cristianizar el paganismo, viene Satanás y paganiza el cristianismo. Y entonces en ella se forma lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esta iglesia entonces coge poder, coge autoridad, y aunque es una iglesia pagana, es una iglesia prostituta, es una iglesia ramera, es una iglesia idólatra y pagana y hechicera, entonces se disfraza como ángel de luz. Entonces toma todo el paganismo romano, lo introduce en la pseudo iglesia cristiana y empieza a trabajar como la iglesia católica, apostólica y romana. Es una iglesia que se mantuvo bajo el poder, y hoy por hoy es poderosa, hoy por hoy tiene autoridad. Hoy por hoy puede mover los hilos de los gobiernos del mundo. Es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sigue teniendo la misma autoridad que tuvo desde el momento en que fue fundada, ya sea en el tiempo de Constantino y luego adoptada más adelante como religión oficial del Estado.
Ahora aquí sigue diciendo la palabra de Dios que Satanás le dio autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Quién se podrá levantar contra ella? Normalmente nosotros, los cristianos bíblicos, los cristianos o mesiánicos que predicamos el mensaje del evangelio, no aceptamos la enseñanza de Roma. Entendemos que la enseñanza de Roma va totalmente en contravía a la palabra de Dios. Pero hoy por hoy hay muchos movimientos cristianos, religiones cristianas que se han unido a la Iglesia Católica Romana a través de lo que nosotros conocemos como el ecumenismo. Es algo que la Iglesia Católica Romana ha venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás, de tal manera que ellos lo que procuran como Iglesia Universal, según ellos, es unir las religiones abrahámicas en un solo bloque, y esto se llama el ecumenismo. Creemos en el mismo Dios, le tenemos pues que tengan un diferente nombre, pero vamos a unirnos. Y la Iglesia Católica hace unos esfuerzos tremendos para traer lo que ellos llaman nuestros hermanos separados. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la palabra de Dios es clara cuando dice que nosotros tenemos que sujetarnos a su palabra y que nosotros no podemos adorar imágenes, no podemos creer en el hombre, tenemos que poner nuestra mirada solamente en el Señor. Pero a esta bestia se le dio autoridad y nadie dice quién podrá luchar contra ella. Dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, esta es la bestia que ya después de haber sido herida, ahora se le da autoridad, vuelve y revive, vuelve y coge fuerza. El Imperio Romano empieza a coger esa fuerza, esa autoridad, y las mismas iglesias pseudocristianas, las que se quedaron acá porque las que se van con Cristo no estarán en ese tiempo, entonces le darán adoración. ¿Quién como la bestia? Que dirá grandes cosas y grandes blasfemias. Yo no sé hasta qué punto, en qué momento el Señor, esta bestia va a comenzar a actuar, pero algo interesante es que yo voy viendo en el jerarca de esta iglesia cómo él ya está hablando grandes blasfemias, ya está blasfemando contra el Señor. Se llama el vicario de Dios, se llama el representante de Dios aquí en la tierra, pero es una de las personas que está poniendo a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, como si él fuera un fracasado. En una ocasión escuchaba que él decía que él tenía en su bolsillo dos cosas. Una, creo que si no estoy mal, dijo un rosario, y la otra, dice, es la historia del fracaso de Dios. Y esa historia que supuestamente este hombre llama el fracaso de Dios es la historia del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Es una blasfemia decir que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, fracasó en la cruz, que fue un fracaso. El fracaso del Cristo en la cruz del Calvario, cuando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue triunfar sobre el enemigo. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, él dice que despojó, si no estoy mal en el capítulo 3, voy a mirar a ver si lo veo, él dice que o tal vez, gloria a Dios, él dice que despojando a los principados y a las potestades, las venció
las exhibió, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él fue el que llegó, y capítulo 2 de Colosenses dice, de versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que este falso profeta enseña es que lo que el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, vivió en la cruz del Calvario, nos habla de la historia del fracaso de Dios. Cuando la Biblia me enseña aquí en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en la carta de Shaul, de Pablo a los Colosenses, que él despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué era despojarles? Era quitarle, arrebatarle todos aquellos que estaban cautivos. De tal manera que cuando el Señor despoja a los principados, cuando el Señor despoja a las potestades, cuando el Señor despoja a Satanás, lo que el Señor hace es que abre la puerta de aquella prisión de oscuridad donde estábamos tú y yo y donde mucha gente se encuentra todavía, la abrió y despojó a los principados. De tal manera que cualquier persona que quiera ser libre de esa prisión de oscuridad puede hacerlo. Lo puede hacer porque la puerta está abierta. Él la abrió. Si tú no sales, si tú estás en esta prisión de autoridad y no sales, es porque tú no quieres, porque Él ya abrió la puerta. Y no solamente despojó a los principados, no solamente despojó a las potestades, no solamente las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, sino que en el capítulo 2, versículo 14, un versículo más atrás de lo que hemos leído, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Esto no es una derrota, no es el fracaso de Dios, es la victoria de Dios, es el poder de Dios, es la autoridad de Dios en la cruz del Calvario. Tomó el acta de los decretos que te era contraria, que te decía, fulano de tal, eres reo de muerte por cuanto has pecado. Eres reo de muerte por cuanto te has ensoberbecido. Eres reo de muerte por cuanto has desobedecido y has hecho lo malo delante de los ojos de Dios. El Señor tomó esa acta que te condenaba, que te decía que estabas perdido y que la paga de tu pecado era muerte. La tomó. ¿Y qué hizo? Anuló del acta que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Gólgota. Allí en esa cuenta cruz el Señor clavó el acta de los decretos que te era contraria. Su sangre te lavó a ti de todos tus pecados y ahora no hay acta que te acuse. Entonces, este hombre blasfemo que se dice ser representante de Dios, de Elohim, yo no sé de qué Dios, pero no el Elohim del cielo, que se dice representante de Dios y sucesor de Pedro, es una persona que ya está hablando grandes blasfemias. A veces por ahí escuchaba que decía, no me consta, pero que él decía que estaba muy enojado con Dios, que a él no le caía muy bien Dios, que debería dejar de ser tan Dios y hacerse más como él, cosas semejantes. Esto se llama, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, blasfemia. Hablar en contra del Dios del cielo, hablar en contra de su obra redentora en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach,
triunfó sobre las potestades, sobre los principados en la cruz del Calvario. El Señor tomó el acta de los decretos que te era contraria y la anuló, quitándola en medio, clavándola en la cruz del Calvario. Fue la victoria más grande que haya podido haber sobre la historia de la humanidad, porque nos habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero a esta bestia se le da autoridad por 3 años y medio. Se le da autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Lo que le queda al anticristo en el momento en que se siente en el lugar santísimo para rebelarse contra Dios. Y luego sigue diciendo, alabado sea el nombre del Señor. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos. Perdón, luego voy a decir lo que dice aquí. Se le permitió hacer guerra. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, versículo 6, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Ya lo estamos viendo, ya viene, todavía no, se está preparando el lugar para cuando esto suceda. Ya estamos cerca y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio sobre toda autoridad, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sobre cuáles santos se le dio autoridad a la bestia para que los venciera? A esta bestia. A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no lo creo, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya fue llevada a la presencia del Padre, ya fue arrebatada al sonido de la 7ª trompeta. O sea, ¿a cuáles santos es a la que esta bestia le hace la guerra? Hemos hablado que esta bestia le hace la guerra al pueblo de Israel. Recuerda, hay algo bien curioso en la profecía, es que los 3 años y medio primeros de el anticristo, este antimesías vendrá con aparente paz, vendrá trayendo paz mundial. Hay algo bien interesante, ahorita se están moviendo los hilos. No voy a dar nombres porque sería muy, ¿cómo diría? Temerario de parte mía decir que fulano o sultano lo son. Pero lo que estamos viviendo ahora, estamos viviendo que del mismo pueblo de Israel está saliendo alguien con un carisma impresionante. Una persona que está buscando la paz con todo el mundo, que es una persona conocedora de la palabra de Dios, es una persona que está buscando la paz con sus enemigos y siempre está hablando de la palabra de Elohim. No voy a decir que él sea, no puedo asegurar esto, pero se está viviendo algo muy curioso en la historia de la humanidad. Y entonces estamos viendo que estas cosas están sucediendo, pero este anticristo, que no voy a decir que sea me llama la atención su forma de actuar, porque el anticristo actuará de una forma muy parecida, es hablando de la palabra de Dios, trayendo mensaje de paz, de una paz ficticia, que aparentemente es la paz que estamos buscando. Entonces, este hombre vendrá con esta paz aparente, levantará el templo que ya está listo para ser levantado. Ya ese templo está listo. Es un templo prefabricado que se levantará a una velocidad impresionante en el momento que se den las cosas. Allí empezará el continuo sacrificio. Volverán a los sacrificios de los corderos, volverá a ministrarse, a ponerse el pan de la proposición. Todo se va a hacer tal como está escrito en la Torá. Entonces,
esto va a suceder. El pueblo de Israel estará muy contento con estos acontecimientos. El pueblo de Israel estará dichoso porque por fin se volverá a levantar el lugar santo. Y entonces habrán dos testigos que estarán hablando en contra de este antimesías, pero no le harán caso. Lo importante es que este pueblo de Israel creerá en este Mesías, en este antimesías, por el tiempo de 3 años y medio. Después de que la iglesia de Cristo, aquella de Adonai Yeshua Mashiach, sea arrebatada, judíos y gentiles que han creído en el Cordero, entonces estos judíos, este pueblo, este remanente, se dará cuenta por qué. Porque el momento en que la iglesia sea quitada, entonces vendrá el anticristo, irá al lugar santísimo, se sentará en el lugar santísimo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. El que le entienda, entonces él se proclamará Dios. Entonces, el pueblo de Israel se va a dar cuenta que este antimesías no era el Mesías prometido. Tendrán que huir y a ellos se le permitirá a la bestia hacerle guerra a los santos por el resto del tiempo que queda de la gran tribulación. Entonces, ellos serán, la Biblia dice que serán sustentados, pero tendrán que huir. Y luego dice que se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tendrán autoridad total sobre toda la humanidad. Sobre toda la humanidad. Ahora dice, y le hablaron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe de los santos, que eso es el pueblo de Israel. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí ya estamos viendo al falso profeta. Estábamos hablando del anticristo. Tiene 2 cuernos como de cordero. Dice, pero habla como dragón. Aparenta ser santo, pero no es santo. Aparenta ser santo, pero es Satanás quien está actuando en la vida de esta persona. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los adoradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí encontramos, viene el anticristo y el falso profeta. El falso profeta llevará a las personas a que miren al anticristo, a que crean en el anticristo como el Mesías prometido. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Igual que lo hizo Elías, este también lo hará. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí estamos viendo cómo el anticristo está llevando a los moradores de la tierra a que adoren, el falso profeta llevando a los moradores de la tierra a que adoren el anticristo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase, no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la mano
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Viene la bestia, viene el anticristo, viene el falso profeta. El falso profeta lleva a la gente a adorar al anticristo. Tienen el control total de la humanidad porque se le dio autoridad sobre toda lengua, tribu y nación. Tiene toda la autoridad y ahora ellos dicen, vamos a hacerles que les pongan una marca en la mano derecha y en la frente. Si no tiene la marca, no puede comprar. Si no tiene la marca, no puede vender. Si no tiene la marca, no puede hacer absolutamente ninguna transacción comercial. Ahora, ¿cuál? Aquí dice que el número de la marca es, o la marca es el número o el nombre de la bestia. Aquí es interesante cuando nos dice que el número de la bestia es número de hombre y el número de la bestia es 666. Aquí está diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. Póngale cuidado acá. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Cuente el número. ¿Cómo puedo yo contar el número? Hay mucha gente que le tiene un pánico impresionante al número 666. Ve el número 666 y se escandaliza. Ve el número 666 y dice que es el número de la bestia. Ve, y hay gente que ve el 666 por todos lados. De tal manera que yo no sé si cuando leen, abren su Biblia y en su Biblia les sale la página 666, ya no leen esa parte de la Biblia. No lo sé. Pero tienen un pánico impresionante. Ahora la Biblia dice que es un número de hombre. Cuéntelo. Vamos a contarlo. Dice que el número de la bestia es el número de hombre y el número es 666. ¿Cuánto? ¿Cuál es el número de la bestia? 666. 666. Que es un número de hombre. El número de hombre, si nosotros analizamos la palabra de Dios, nos vamos al libro de Bereshit, al libro de Génesis, y entonces vamos a encontrar que cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios crea al hombre, ¿qué día de la semana creó Dios al hombre? Entonces encontramos que el hombre fue creado en el sexto día de la semana. El número de la bestia es número de hombre. Quiere decir que el número de la bestia, que es 666, me habla de 3 personas. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es espíritu, alma y cuerpo, Satanás se representará al igual que la Trinidad de Dios, la Trinidad, que es uno solo, pero representado en 3 personas, como lo eres tú uno solo, pero tienes espíritu, alma y cuerpo, son 3 en uno. Entonces Satanás también se representará en 3. 666, número de la bestia es el anticristo, el falso profeta y la bestia, que tendrán entre los 3 el control total de la humanidad. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca en la mano derecha o en la frente. Hoy es interesante, mucha gente que decíamos que si tú te quedas en el tiempo de la gran tribulación, estoy convencido que si tú ves que la gente le están poniendo un número 666, no te lo vas a dejar poner. Vas a preferir morir decapitado o morir por causa del evangelio. Pero lo más importante es que ese número 666 nunca existirá en tu piel
nunca lo verás, porque lo que te van a poner a ti es lo que nosotros podemos conocer como un microchip. Ese microchip será insertado en tu mano derecha o en la parte del cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque ya se está insertando, ya ese microchip existe y se inserta en la mano derecha o en la mano, en la parte, en el dorso de la mano o en el cuero cabelludo se puede insertar. ¿Por qué? Porque tiene en la mano, tiene una cantidad de vasos sanguíneos, son muchos vasos sanguíneos que al meter el microchip, que es como un grano de arroz, normalmente se lo están insertando por esta parte de acá, entre el pulgar y el dedo índice, le están insertando el microchip, y como hay tantos vasos sanguíneos, el cuerpo no alcanza a detectar el cuerpo extraño que hay en medio de él. De tal manera que hoy por hoy, ya con este microchip, las personas pueden manejar su cuenta bancaria. Con este microchip, las personas pueden abrir las puertas de su casa o pueden, aún así también con este microchip, manipular su computadora o sus teléfonos celulares, sus teléfonos inteligentes. Ya está, ya ese microchip existe, ya está. No quiere decir en este momento que ya la bestia esté trabajando en plenitud. Se está preparando, estamos en la antesala. Estamos en la antesala en el momento en que la final trompeta está a punto de sonar. Pero cuando la final trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros los que no hayamos muerto seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta, a recibir a Yahshua, a Jesucristo en las nubes, entonces a partir de ese momento la bestia, el anticristo, tendrá toda la autoridad para ejercer su presión en las naciones. La pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga que me escucha, es si hoy sonara la final trompeta, si hoy el último shofar de Dios sonara y la iglesia de Cristo fuera arrebatada, ¿te irías tú con ella? ¿Tienes la certeza de que tú te vas con la iglesia? O si el Señor en esta noche viniere a pedir tu vida, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Te irás tú con el Señor? ¿Estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios, con nuestro Elohim? Eso solamente lo sabes tú, lo sé yo. Es algo personal nuestro. ¿Estamos preparados? ¿Estás tú preparado? ¿Ya tienes a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? No te estoy hablando de la religión. Olvídate de la religión. Olvídate que yo soy evangélico y ya me voy para el cielo. Olvídate eso. Tienes a Cristo, a Yahshua, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Le has entregado tu vida al Señor y lo has recibido en tu corazón y ya Él ha lavado tu corazón de todo tu pecado. Si no lo has hecho, necesitas hacerlo. Si no le has entregado tu vida al Señor y le has invitado a que viva en tu corazón y estás dejando que Él gobierne tu vida, necesitas hacerlo. Este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Quizás mañana no venga. Quizás no haya mañana para muchos de nosotros. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Si tú no le has entregado tu vida a Yahshua, a nuestro Señor Jesucristo, y te la quieres entregar en este momento, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe conmigo, le entregues tu vida al Señor Jesucristo, lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es algo personal
y solamente tú puedes decidir. Pero si quieres repetir una oración de fe conmigo, si no lo has hecho todavía, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor. A que le digas con tus propias palabras, si quieres repetir después de mí, dile, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Pero te pido, Señor, que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe el nombre de mi Dios en mi corazón para que yo pueda saber que soy propiedad única y exclusiva tuya. Enséñame a hacer tu voluntad y a caminar por el camino que tú has trazado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta y le has entregado tu vida al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, solamente te resta hacer tres cosas que quiero yo proponerte. Número uno, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus alegrías, tus penas, tus inquietudes, tu acción de gracias, tus sentimientos. Habla con Él como se habla con un padre. Número dos, si no tienes una Biblia, yo te invito a que compres una Biblia en tu librería cercana, librería cristiana más cercana o en las sociedades bíblicas de tu país, de tu ciudad, y empieces a leer la Biblia. Escudriña la palabra de Dios. Empieza con el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en los Evangelios y pide al Espíritu Santo que te ilumine su palabra y que te ayude a entender su contenido. Número 3, busca una iglesia donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje no sea el predicador, sino nuestro Señor Jesucristo. Donde el centro del mensaje no sea el fundador del movimiento, sino que sea nuestro Señor Jesucristo. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra, que se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busca un lugar donde congregarte. Busca. Pídele a Dios que te lleve. Si no tienes un lugar donde congregarte y no sabes a dónde ir, házmelo saber y yo con mucho gusto, si está en mis manos, te daré un lugar cerca a tu casa, cerca en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país, donde se predique el mensaje, el evangelio completo del Señor Jesucristo, o por lo menos te daré unas pautas para que puedas conocer si el lugar donde tú vas, llegues, es un lugar de sana doctrina. Por último, vamos a terminar orando. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por las personas que están atadas, como acostumbramos a hacerlo. Vamos a orar por los niños del mundo, por las personas que tienen alguna necesidad económica, por la iglesia y por Israel. Si tú quieres orar conmigo, yo te invito a que lo hagas. Si tú estás enfermo, sabes de alguna persona que está enferma, quieres orar por ella, vamos a orar juntos. Si tienes algún problema espiritual y quieres que el Señor rompa pudra ese yugo por el poder de su unción, vamos a orar por él. Si tienes problemas económicos, vamos a orar por tus problemas. Y vamos a orar por los niños, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Dios nuestro, una vez más te damos gracias, Señor, en este primer día del año, Señor, por el tiempo que hemos podido estar contigo y compartir de tu palabra. Padre, te doy gracias, Señor, junto con tu iglesia te damos gracias en esta noche, Señor,
por el mensaje de tu palabra que hemos podido compartir. Señor, te pedimos que añadas bendición a tu palabra y que esta tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, te estamos suplicando, Padre, en este momento por aquellas personas que están enfermas, Padre, por aquellas personas que tienen cáncer, por aquellas personas que tienen problemas del corazón, Señor, que tienen problemas, Señor, del hígado, de los riñones, de los pulmones, del estómago, problemas, Señor, intestinales, Padre Santo, problemas de la cabeza, Señor Dios Todopoderoso, de los huesos, Padre Santo, de la piel. Queremos pedirte en esta noche, soberano Dios, Padre del cielo y de la gloria, Señor, te pedimos, te suplicamos, sé tú poniendo tu mano sanadora, Padre. Oh Señor Dios mío, crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos. Señor, sana en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Creemos a tu palabra. Tu palabra dice que estas señales seguirían a los que creen en tu nombre, que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarían. Señor, extendemos nuestras manos, Señor, en señal de bendición, Señor, y te suplicamos, Señor, que por esta mano extendida que tenemos, Señor, en este momento, seas tú, Señor Dios Todopoderoso, sanando a los enfermos, Padre. Oh Espíritu de Dios, te presentamos delante de tu presencia, Señor Dios mío, aquellas personas que tienen un espíritu, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, de suicidio, un espíritu, Señor Dios mío, Padre Santo, de aborto, espíritu de depresión, Padre Santo del cielo de la gloria, aquellas personas, hombres o mujeres que tienen espíritu de homosexualismo, que tienen espíritu de lesbianismo, Padre del cielo de la gloria. Oh Señor Dios Todopoderoso, presentamos aquellas personas que tienen espíritu de alcoholismo, de drogadicción, Padre Santo, aquellas personas que tienen espíritu de idolatría, hechicería, de brujería, de mentira. Oh Señor Dios mío, espíritu de avaricia, de robo, de mentira, Señor, sé tú liberando al cautivo. Oh sí, Señor Dios mío, libera, Señor, al paralítico, suelta la lengua de los mudos, abre los oídos de los sordos, dale vista, Señor, al ciego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Dios mío. Reprende, ata, echa fuera toda artimaña del diablo, Padre Santo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Mira a los niños, Señor Dios mío, mira a los niños abandonados, mira a los niños huérfanos, mira a los niños, Señor, abusados, mira a los niños, Señor Dios mío, Padre Santo, violados, mira a los niños, Señor Dios mío, de la guerra. Ten misericordia de ellos, escóndelos en el hueco de tu mano, no permitas que Satanás les dañe. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, guarda la vida de estos inocentes, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, te suplicamos, Rey de Reyes, por aquellas personas, Señor, que están pasando por una necesidad económica, Padre, una necesidad económica fuerte. Oh Señor Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret te suplicamos, Rey de Reyes, Señor de Señores, bendícele, Señor, bendícele su alacena, bendícele, Señor, su artesa de amasar, bendícele su entrada y su salir, bendícele, Señor, el campo de su trabajo, bendícele, Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios mío, provee fuente de trabajo al que no lo tiene, Señor Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios mío. Mira tu iglesia perseguida en los países islámicos, mira tu iglesia perseguida, Señor, en los países comunistas, mira tu iglesia perseguida en cualquier parte del mundo. Guárdala, escóndela en el hueco de tu mano, escóndela en tu tabernáculo, escóndela bajo tus alas, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mismo, Padre, te pedimos, te lo suplicamos con Señor, con toda acción de gracias, súplica, Señor Dios mío. Oh Padre Santo, Señor, mira al pueblo de Israel, Señor, al tu pueblo perseguido por el enemigo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que este pueblo te pueda conocer, que conozca a Adonai Yeshua Mashiach, que le reciban como su único y suficiente Salvador, Padre, para que el velo caiga y sean libres, Padre. Bendice, Señor Dios mío, la eterna e indivisible capital de Israel. Bendice a Jerusalén, Señor Dios mío. Oh, Señor, trae paz sobre ella, trae bendición para los que aman sus muros, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Toda rababa, Kadosh. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. También quiero orar por
el hogar de mi hermano que me cuenta que está pasando un momento difícil en su hogar. Vamos a orar también para que el Señor le ayude, que el Señor una ese hogar y no permita que el enemigo lo destruya. Padre del cielo, la gloria una vez más, antes de terminar, Señor, quiero traer a la memoria la oración de mi hermano, la petición de mi hermano, Señor. Quiero pedirle por su hogar, Señor. Ese hogar, Señor, que en este momento Satanás quiere hacer estragos. En este hogar que en este momento Satanás quiere dividir, Padre Santo. Pero en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te suplicamos, poderoso Dios, sé tú trayendo unidad, Señor, a este hogar. Sé tú trayendo unidad, Señor, a esta mujer y a este varón, Señor, Dios mío. Únelos, Señor. Únelos, Padre Santo, con lazos de amor que no se puedan romper, Señor. Únelos, Señor, Dios mío. Mira, Señor, las diferencias que hay en sus corazones. Mira la diferencia que hay en sus mentes. Mira la diferencia que hay en cada vida individualmente, Señor, Dios mío. Lima las asperezas, Señor, Dios mío. Y únelos, Padre Santo, porque ya no son dos, sino uno, Padre Santo. Señor, Dios mío. Y declaramos, Señor, que ninguna arma forjada contra este hogar prosperará, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Declaramos tu palabra sobre ellos, declaramos tu palabra, porque tu palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, Padre. Y tú, Señor, Dios mío, poderoso eres, Señor, para hacer las cosas y llamar las cosas que no son como si fueran. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te suplicamos, Señor, no permitas que este hogar, Señor, se rompa. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande para mí poder compartir con ustedes el mensaje, la palabra en este primer día del año. Y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Si tú tienes alguna inquietud acerca del mensaje que hemos predicado, que se ha compartido y quieres hacerlo saber, hágalo saber. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, nosotros procuraremos, yo procuraré en el nombre del Señor, a través de su palabra, darle una respuesta a tu pregunta. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro Adonai Yeshua Mashiach. Hasta mañana y bendiciones para todos.